Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompaña. Como todas las semanas estamos en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Digamos que en los próximos años seguramente una de las grandes discusiones tendrá que ver con las nuevas tecnologías. Desde elementos muy básicos hasta elementos en donde ahorita parece que estamos ante un auténtico galimatías. Simplemente pondré uno de los temas que es clave. Una nación, México, puede tener todo el país acceso a las nuevas tecnologías con todo lo que esto significa. Hablo de todos los servicios, triple play, cuádruple play. Un país como el nuestro puede ya meterse en internet y a través de las páginas comercializarse, no comercializarse, con base a qué se puede comercializar, hasta dónde se van a meter, qué tanto las nuevas tecnologías nos va a hacer sentir a los ciudadanos como si tuviéramos todo el tiempo enfrente a un Big Brother que sabe hasta cada paso que hacemos, cada llamada que hacemos. Son muchos elementos. Hoy el programa lo hemos intitulado Agenda Digital. La idea es hablar de todo esto, pero también hablar de qué cosas están pasando en el legislativo, en el sector privado respecto al asunto. Así que hoy le adelanto, el tema es Agenda Digital. Tengo la impresión de que es un asunto para todos. Yo diría, pensemos mucho también padres de familia, que nuestros hijos están metidos todo el día en internet. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué acceso, qué no acceso? Y diría algo final. Hace pocos días conversé con un destacadísimo oncólogo, que es Juan Sincer, y entonces le decía: oye, Juan, ¿es cierto que los celulares, si hablas mucho y te los pegas, te pueden dar cáncer del cerebro? Y entonces me dijo: mira, eso es una de las muchas leyendas que hay. No está comprobado que eso suceda. Si estás con el celular metido casi dentro del oído, tu problema va a ser el oído, dice. Pero no hay prueba de que haya cáncer o que manifieste cáncer. Entonces, esto que lo cuento como una pequeña anécdota, imagínese todas las cosas que sobre esto se dicen. Si estás tanto tiempo atrás de la computadora te pasa algo, en fin. La agenda digital es todo casi. Pero, ¿qué les parece si mejor nuestros invitados nos explican exactamente a detalle quién es? Bueno, esta noche aquí en el canal del Congreso, a través de estas bellísimas instalaciones del Senado de la República, el senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, del PRD, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y él es senador por el Estado de Nayarit. Es un gusto, senador. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. Gracias. Javier. Sé que has sido un importante promotor, junto con Rodrigo, de este tema, y esto es qué bueno que se mete el legislativo en esto. Debemos de meternos. Sí. Era muy importante por el tema de que se trata y por la forma como ha irrumpido en la vida de los mexicanos y obviamente en la vida del legislativo y de los demás poderes. Sí. Creo que era importante comenzar a sistematizar toda una serie de acciones, tanto legislativas como de gobierno, pero también acciones de tipo sociales, Sí. No solamente de movimientos ciudadanos que quieren Internet para todos, sino también de empresarios que también están planteando la cobertura del Internet en nuestro país. Entonces era muy importante para nosotros hacerlo así, Javier. Era crear una agenda digital nacional, no es otra cosa más que crear una serie de acciones y de propósitos con el fin de llevar los servicios digitales a toda la población, o al menos a la que se pueda llevar, Sí. en un propósito central donde participemos todos. Gobierno, participe sociedad, participen empresarios y participemos prácticamente en una idea coordinada para poder avanzar en los servicios digitales para toda la población. Muchas gracias. También con nosotros el diputado Rodrigo Pérez Alonso González, él es del Partido Verde Ecologista Mexicano y es el presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital en el Estado de Nuevo León. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Rodrigo? Muy bien, muy interesado sobre este tema, sobre todo porque es, como ya lo dijo el senador, es un tema de mucha trascendencia
para el país, para la competitividad del país, pero no solo para el país como un ente abstracto y la competitividad en términos abstractos, sino para la población. Y creo que es lo más importante. En la medida en que nosotros implementemos una agenda digital, le vamos a dotar de mucho mejores servicios a través de Internet y a través de medios electrónicos a los ciudadanos, por ejemplo, a servicios de gobierno, como por ejemplo algo tan sencillo como ir a sacar tu licencia. Otra de las cuestiones que son pues fundamentales es también dotar a la población de este acceso a las telecomunicaciones y en específico a las telecomunicaciones de Internet de banda ancha. Es decir, algo que ya está sucediendo a nivel mundial como un fenómeno que se vuelve pues un servicio ya básico para todos los ciudadanos. En México seguimos rezagados y de ahí la necesidad de tener esta agenda digital. Si tú te fijas en los recientes debates que han tenido los países más industrializados del mundo, incluso hace 1 o 2 semanas el G8 se reunió en Francia para discutir estos temas, pues ya lo meten dentro de la agenda. Sin embargo, cuando te fijas en países en desarrollo como México, desafortunadamente seguimos con ese bloqueo mental que no nos permite avanzar en estos temas. Y por ello creo que es importantísimo que este tema de la agenda digital se haya planteado por parte del legislativo, se haya planteado por parte de organismos empresariales, de académicos, de diferentes, como dicen en inglés, de diferentes stakeholders, ¿no? Sí, claro. Lo que significa que son diferentes actores que están involucrados y están interesados en impulsar una política pública de esta naturaleza. Y por supuesto, en este caso, es una agenda digital que al final beneficie a los ciudadanos y a los usuarios de todos estos servicios de telecomunicación. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Y también con nosotros el licenciado Santiago Gutiérrez Fernández, eres el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI. Santiago, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, muchas Es un gracias. gusto. Muchas gracias por tu invitación. Oye, a ver, así antes de que ya empecemos Sí. ¿cuántas empresas, son empresas, Sí. ¿cuántas industrias, empresas, Sí. conforman la CANIETI y qué tipo de industrias son? Fundamentalmente de esta área de telecomunicaciones, pero imagino no se puede haber algunos derivados que pierdo ahorita Claro. como de vista, ¿no? Ahí, Santiago. Claro. Mira, son poco más de 1,000 afiliados a nivel nacional en 5 regiones que estamos organizados y agrupa, esas poco más de 1,000 empresas están agrupadas en 3 sectores. Uno es la electrónica, otro es las telecomunicaciones y el tercero son las tecnologías de información. Nada más para darte una idea de la importancia de estos sectores, juntos, el producto que generan estos 3 sectores representa entre 8,5 y 9% del Producto Interno Bruto de México. Se estás hablando de cerca de 100,000 millones de dólares al año Wow. en el producto, de los cuales electrónica tiene la mitad, alrededor de Sí. 50,000. Telecomunicaciones con servicios y productos tiene alrededor de 30,000 millones y tecnologías de información alrededor de 15,000 millones. ¿Sí? ¿Cuántas personas estarán en la industria ahorita trabajando en este país? Mira, en electrónica, en todo el país, estimamos alrededor de 800,000 personas trabajando, nada más en electrónica, Wow. directos e indirectos. En telecomunicaciones estimamos alrededor de 700,000 directos e indirectos. Y en tecnologías de información alrededor de 100,000 directos e indirectos. Entonces, estás hablando de un total de arriba de 1,5 millones. Oye, y si lo ponemos de manera más precisa, 1,5 millones de familias, Así es. que se vuelve esto exponencial. Así es. Enorme. Bueno, si no cuentas las familias donde los dos trabajan para uno de estos sectores, ¿no? Claro, siento sí, ya, claro, sí, como está ahora, ¿no? Sí, así bueno, es. a ver, más que empezar, hagamos si les parece, aunque de alguna otra manera se ha tocado, pienso, senador, cuando hablamos de agenda digital, ¿de qué hablamos? Y hablemos también, si les parece, ¿dónde está habiendo problemas aquí en todo esto? ¿Qué está difícil ahorita de contemplar? Que tiene que ver con nuevas tecnologías, tiene que ver con vicios que ya se empiezan a enquistar, que tiene que ver con falta de normatividad, etcétera. Bueno, demos una primera vuelta sobre ese tema, si les parece. Sí, la gente considera varios puntos centrales a los cuales hay que atacar en base a áreas de aplicación de las tecnologías digitales. Por ejemplo, plantea acciones para gobierno electrónico. ¿Qué tipo de acciones debe plantearse el gobierno electrónico? ¿Qué tipo de servicios puede y debe ofrecer? ¿De qué manera los puede ofrecer?
por ejemplo. Plantea otra área que se refiere al uso individual como ciudadanos, como usuarios de las tecnologías digitales. Y ahí plantea acciones que tienen que ver con la educación digital de los ciudadanos, de las personas que se van incorporando al uso de tecnologías digitales, del uso muchas veces espontáneo, pero que finalmente tiene que ver con el acceso de personas que aun cuando no hayan recibido algún tipo de educación formal, puedan también usar ese tipo de tecnologías. Áreas sociales, de qué forma organismos ciudadanos y organismos sociales pueden usar las tecnologías digitales. Entonces se va conformando una serie de acciones que finalmente debe permitir decir, a ver, nuestro país puede avanzar, no solamente en términos de competitividad, como lo comentaba el diputado Pérez Alonso, sino también en términos de cobertura, de comunicación y de información a la población, tanto por ciento durante los siguientes 10 años. El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, establecía que para 2012 habría aproximadamente el 60% de la población debería estar incorporado a Internet. A estas alturas llevamos el 32% de la población. Por lo tanto, hay todavía una brecha que superar en base a los propósitos que debimos alcanzar. ¿Dónde están los principales problemas? Y está detectado en la agenda digital. Uno es en la capacidad de infraestructura. Todavía no hemos sido capaces como país, no solamente como gobierno, de colocar la infraestructura más allá de donde están los principales nichos de mercado. Zonas rurales, zonas marginales de las ciudades, zonas de más bajos ingresos, y para eso se requiere de un esfuerzo obviamente completo y combinado de gobierno federal, gobiernos estatales e industria. Y otra que tiene que ver con el acceso personal a las nuevas tecnologías, que obviamente, Javier, tiene que ver con el nivel de ingreso, con la ubicación geográfica y con el nivel educativo de las personas que todavía no han podido tener acceso a los servicios nuevos, como quien dice, ¿no? Los nuevos. Esa gran brecha digital que todavía es de alrededor de 70 millones de mexicanos. Esos son los retos, finalmente. ¿Cuál fue la principal idea de los legisladores que estamos aquí, de la industria, de los académicos que se reunieron o nos reunimos para poder conformar esto? Que en la medida que hubiera acciones coordinadas y dirigidas, incluso lo fuimos muy claro, deben ser dirigidas por el Ejecutivo Federal o una persona que tenga completamente las facultades ejecutivas para poder hacer toda clase de acuerdos, convenios y fijar y ser ejecutivo en las políticas sobre comunicaciones, y sobre redes digitales y sobre Internet, y con ello poder armar un plan de acción que permita al país avanzar de manera mucho más rápida que si no se tuviera esta agenda digital. Es obvio que teniendo esta acción, teniendo el compromiso de todos estos sectores que hemos trabajado en la agenda y teniendo una dirección y una política clara, el país tendría que avanzar en estas condiciones, en esta acceso de los servicios digitales a la población. México es el único país de la OCDE que no tiene agenda digital. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son nuestros problemas para poder avanzar sobre ellos. A ver, es un dato fuerte ese, ¿no? Porque además no somos un país como improvisado en algunas cosas, simplemente estamos ante la nación más poderosa de la Tierra, se dice, y las nuevas tecnologías nos caen como entran las armas, casi, ¿no? Casi como una lluvia, ¿no? Como una lluvia, ¿no? Como la lluvia espontánea. A ver, ¿cómo lo ves, Rodrigo, en este sentido? Pues mira, yo creo que México es un país que está en transición, es decir, en términos económicos buscamos eficiencias a través de las instituciones públicas, mientras que países más avanzados ya están buscando o ya están en una etapa de innovación, es decir, ya están, como dijiste ahorita,
en una etapa en donde ya las tecnologías las tienen apropiadas, ya son parte de la población, ya son apropiadas por parte de los académicos, pues de todos estos sectores que forman una población o un Estado. Y por supuesto, pues en ese sentido estamos rezagados, como ya bien dijo el senador, en términos de penetración de todos estos servicios de telecomunicaciones. Desafortunadamente, parte de esta problemática, o gran parte de esta problemática, es que a lo largo de los últimos 20 años se ha dejado rezagado al sector de las telecomunicaciones, que es un sector muy importante para efectos de esta agenda digital, por supuesto. Es, digamos, el ámbito regulatorio de esta agenda digital es una parte fundamental, además de las que ya se mencionaron aquí. Entonces, en la medida en que tengamos un gran monopolio de telecomunicaciones y tengamos una situación del mercado de telecomunicaciones tan concentrada en tan pocas manos, pues por supuesto los mexicanos no van a tener acceso a estas redes de telecomunicaciones y sobre todo a esta red de Internet, que ya se volvió, para efectos prácticos, una red de servicio que es un servicio ya básico. Lo podemos decir, incluso podemos decir, y me puedo atrever a decirlo, que en otros países ya es tan importante como tener luz y agua. Sí, claro. O sea, ya es una utilidad, es decir, ya la población se comunica, utiliza el Internet y utiliza estos servicios de telecomunicaciones, pues por supuesto para todas sus actividades diarias. Ya somos, como por ahí dijo algún analista, somos el Homo Telecom, es decir, consumimos estos servicios de telecomunicaciones y a través de todos ellos pues nos comunicamos, interactuamos y obviamente hacemos crecer la economía y la hacemos más competitiva. Sin embargo, como te menciono, creo yo que en México está esta situación de mercado que perjudica mucho al tema de la agenda digital, o más bien al tema del sector de las telecomunicaciones y por supuesto parte de toda esta temática es pues ser propositivos y ser muy proactivos en estos temas. Por supuesto, a través de esta agenda digital, pues tratamos de ser propositivos y tratamos de ser proactivos, porque creo yo también que si bien ahorita mencioné que el sector de las telecomunicaciones es muy complicado, creo yo que el debate se ha reducido mucho al tema del conflicto que existe en las telecomunicaciones día a día. Y eso, como lo mencioné hoy en alguna junta que tuve por ahí, creo yo que los conflictos regulatorios de telecomunicaciones siempre van a existir, porque existen en Estados Unidos, existen en la Unión Europea, existen en todos los países del mundo, porque son intereses económicos, y cuando existen intereses económicos siempre va a haber cierta reticencia a reformas, etcétera. Pero en este caso, creo yo que no podemos reducir una agenda de política pública exclusivamente a una agenda regulatoria. Por eso, esta agenda digital engloba todos estos otros apartados que, por supuesto, son igual o más importantes que este tema. A ver, Santiago, uno se pregunta a menudo, y siempre volteamos a ver a legislativos que no hacen leyes, van lentos. Yo te pregunto, sector privado, sí, una cámara, sí, ¿qué tanto encuentran limitaciones, diría yo? Y sobre todo, ¿qué tanto, pues no nos hagamos, ¿no? Cada vez que empiezas a crecer, como dicen luego, te dan un zape, ¿no? O te tienen ahí controlado. O bueno, más aún, déjame retomar lo que dice Rodrigo. Cada vez que creces o cada vez que intentas crecer, aparecen los de arriba, del mismo gremio, del mismo equipo, en la misma cancha, y te bajan. O sea, entiendo que es un asunto problemático, ¿no? Pero una mirada de todo esto junto con lo que han ido sumando tanto Rodrigo como Javier. Bueno, mira, para nosotros las empresas y los empresarios es importantísimo trabajar hombro con el legislativo, sí, claro, para avanzar las causas, por ejemplo, muy importante como Agenda Digital Nacional, ¿sí? Y respondiendo a tu pregunta específicamente, obviamente encontramos muchos obstáculos, así como también encontramos muchos apoyos, ¿sí? El senador Castellón, el diputado Pérez Alonso son ejemplos de apoyos que hemos tenido precisamente para diseñar una estrategia. Si me permiten nada más responder dos preguntas que creo son fundamentales, Javier, No te quiero cambiar el papel, Sí. ¿Qué es una... Al rato regreso. ¿Qué es una agenda digital nacional y para qué es? Si me permites, sí, adelante, ¿no? adelante. Una agenda digital, le estoy añadiendo el término nacional, Sí. es un programa, es una estrategia primero y un programa para lograr un conjunto de objetivos. Te voy a mencionar dos objetivos centrales, no son los únicos, pero dos centrales. Uno es incrementar la penetración de banda ancha
no solamente en los negocios, las empresas, pymes, etcétera, sino en la población en general y particularmente en aquellos segmentos que están hoy en día totalmente rezagados respecto de acceso a Internet de banda ancha. ¿Sí? Ahora, no te corto, más bien, de ese porcentaje, ¿cuánto calculas de la población que es? 70. Si tenemos el 32 que 76. tiene computadora o tiene accesos, Sí. ¿70? 2/3 partes, Javier. 66-67% hoy en día no tiene acceso a Internet de banda ancha. Hijo, dicho con respeto, entonces, pues sí hay pobres en este país, ¿verdad? No, y no solamente en ese sentido. Entonces tienes, por ejemplo, Internet banda ancha. Ese es un objetivo. El otro objetivo es incrementar la adopción de lo que se conoce como TICs. Estamos hablando de telecomunicaciones, de tecnologías de información, que no quiere decir otra cosa más que aplicaciones de software para los negocios, para que sean más productivos, y equipo de cómputo, ¿sí? Si tú te pones a ver a las pymes en México, la penetración que tienen de hardware y de software las pymes en México está muy por debajo de los países desarrollados. Eso las hace ser menos productivas, menos competitivas, etcétera. Los corporativos no tienen problema, ni en México ni en el resto del mundo, ¿sí? Las pymes son las que tienen problema. Los niveles socioeconómicos A y B no tienen problema. O sea, tienen 100% de penetración de banda ancha. Las grandes empresas tienen todos los recursos de TICs que te puedas imaginar. El problema empieza con la capilaridad. Y te voy a dar ejemplos. La penetración de banda ancha en México anda alrededor del 10%. Los países más avanzados tienen 40%. O sea, es una relación de 4-1, muchísimo. Tú mencionaste, somos vecinos de la potencia más importante del mundo, pero te voy a decir una cosa, la potencia más importante del mundo está rezagada en banda ancha. ¿Y sabes por qué está rezagada? Porque no adoptaron una estrategia nacional a tiempo. En Estados Unidos hay una penetración de 26% y con velocidades de subida y de bajada, que todas esas cifras son inferiores a las que hay en los países nórdicos de Europa, en los países del sudeste asiático, como Japón, Corea del Sur, Singapur, o como en países líderes como Dinamarca, Noruega, Finlandia. Finlandia, por ejemplo, Javier, declaró derecho constitucional el tener acceso a banda ancha de por lo menos 1 megabit por segundo. Derecho constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Agenda Digital Nacional? Una estrategia y un programa para lograr penetración de banda ancha, particularmente a los segmentos que están rezagados y a las pymes. Y segundo, que las pymes cuenten con las herramientas de alta tecnología que las hagan ser más productivas. Y si quieres, en la otra vuelta te doy cifras de por qué estamos tan rezagados en pymes y todo eso, o tú me dices y te las doy de una vez. De una vez, para que no se pierda, ¿no? El hilo, y ahorita regresamos. Ahí te va. La adopción de banda ancha y de programas de cómputo y de computadoras produce un 10% de incremento en productividad entre pymes que la utilizan por encima de las que no la utilizan. Las pymes que utilizan Internet y TICs en general exportan y crecen a un ritmo de por lo menos 2 veces más que las empresas que no lo hacen, que las pymes que no lo hacen. Ahora, eso es en relación a competitividad, productividad, etcétera. Si yo te hiciera la pregunta a ti, a ver, Javier, ¿te imaginas un día sin Internet en tu vida de profesional o en tu vida familiar? ¿Verdad que no? Familiar, quién sabe, pero profesional sí. No, profesional sí, no quiero ver. Entonces, nomás imagínate las consecuencias que tienen que no tengas acceso a Internet y ahí podemos decir para qué es una agenda digital nacional. Y es básicamente para lograr un mayor bienestar en los individuos a través de una sociedad mejor educada e informada. O sea, la primera influencia de Internet es educación e información. O sea, te abre los ojos, ¿sí? La segunda es más innovadora y amigable con el medio ambiente. La tercera es con mejores servicios. Servicios de gobierno, salud, seguridad, educación, de economía. Más abierta, transparente y participativa. Y si no, que les pregunten a los árabes, ¿no? Digo, ¿verdad? O sea, es prueba contundente. Y en general te da acceso a una mayor calidad de vida.
Nosotros como empresarios y como representantes de empresarios, ¿qué queremos lograr a través, además de lo que te he comentado? Bueno, queremos lograr que nuestras empresas sean más competitivas y no solamente las nuestras, sino las que tradicionalmente han estado fuera de estos beneficios. Y eso va a hacer al país en su conjunto más competitivo. Haz de cuenta que una agenda digital nacional es una estrategia como la que había hace 50 años para desarrollar caminos, aeropuertos, puertos. Si no tenemos una estrategia plasmada en una agenda digital nacional, vamos a estar continuando en un subdesarrollo y en un rezago terrible. ¿Y por qué agruparlo en un programa y en una estrategia? Muy sencillo, los países que no lo tienen son los más rezagados, los que sí la tienen son los de más avanzada. Es un asunto de productividad misma, ¿no? Es clarísimo. Sí. ¿Ves? A ver, senador, empiezan ahí a ver como varios, ¿no? Varios temas. Varios temas. A ver, déjame preguntarte algo que no es tan obvio, aunque pueda parecerlo. ¿Qué pasó que el legislativo se metió en el tema? ¿Qué encontró que, cuidado, focos rojos, más allá de lo que nos dice Santiago, con otro agregado? ¿Podría este país, por decreto, de la noche a la mañana, hacer acceso a Internet a nivel nacional, como lo están discutiendo algunos países? ¿Qué es lo que lo inhibe? ¿Qué es lo que lo permite? Toda esta lluvia de ideas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos metimos al tema? Sí. Fue de manera espontánea. Primero con la discusión de Internet necesario, cuando se irrumpe por un asunto de la ley de ingresos, que se quiere cobrar un impuesto al Internet, que de repente se convirtió en una demanda de usuarios de redes sociales en México que hasta ese momento había sido inusitada. Por razones de mi función de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, habíamos estado explorando diversos temas: periodismo digital, datos personales en Internet, software libre, es decir, temas así como de lluvia de ideas. Sin embargo, cuando se da el tema de Internet necesario, como que hay un agrupamiento del tema que al intentar el Ejecutivo cobrar un impuesto al Internet, ¡pum!, aglutinó una demanda social. La demanda social era muy clara: no cobrar impuestos a Internet y permitir un acceso mayor, más fácil, y más fácil a la población. Sí, alentarlo. Central. Eso es por un lado. Y por otro lado, se comenzó a trabajar en la legislatura pasada una ley que se denominó la Ley del Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. El diputado Antonio Vega y la Comisión de Acceso Digital, que ahora preside el diputado Rodrigo Pérez Alonso, comenzaron a trabajar esa ley que aglutinaba las tareas que el gobierno federal debe desarrollar para generar acciones, para llegar a la sociedad del conocimiento. Esa ley quedó detenida. Esa iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Diputados en el último periodo de sesiones de la legislatura pasada, y acá quedó detenida. ¿Por qué quedó detenida? No por nosotros, los senadores, sino que había una disputa en el gobierno federal de quién era la dependencia a cargo de coordinar las acciones del gobierno federal entre Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Función Pública. Y se detuvo. Y ya no se retomó el tema. Entonces, esas dos cosas que confluyeron, llega Rodrigo Pérez Alonso a la Comisión de Acceso Digital, está el tema de Internet necesario, fue lo que finalmente nos hizo comenzar a coordinarnos para comenzar a realizar una serie de acciones que permitiera pues comenzar a contestar, a responder a esa demanda social. Y así pasó. Después de Internet necesario, que logramos que no se cobrara el impuesto al Internet, comenzamos a generar un trabajo conjunto que desembocó en la idea de realizar una serie de acciones que permitiera llegar a la conclusión de una agenda digital. Porque en el tema de Internet necesario trabajamos con organizaciones ciudadanas, trabajamos con organizaciones de empresarios y obviamente trabajamos los legisladores.
Entonces, eso fue, realmente así se construyó esta parte de la agenda digital, porque tenemos muy claro que por decreto no se puede construir una brecha, una cobertura digital a Internet del 100%, no es posible. Es exactamente lo mismo que poner en la ley el 1% del Producto Interno Bruto a la inversión en ciencia y tecnología y que jamás se puede alcanzar por decreto, sino a partir de acciones de voluntad y con programas muy claros. Entonces, por esa razón, al plantearnos dicha estrategia, pero además al trabajarla de una manera muy sistematizada, no fue espontánea, no fue un fin de semana que nos reunimos a trabajar para poder sacar una declaración pública, sino que fue un trabajo muy bien detallado y elaborado que duró varios meses para poder presentarla a nivel general y proponerle al Ejecutivo el tomar esta agenda y comenzar a operarla. Esa era la idea. Así se fue construyendo, Javier. Realmente, como muchas cosas, confluye gente que tenemos los mismos propósitos, aun cuando sea de diferente partido, como lo digo yo, por ejemplo, pero que tenemos completamente una identificación muy clara, muy plena en los objetivos del tema, que ahora tenemos muy claro en el tema, que es la construcción de la agenda digital. Y habría que hacer tareas propias, ¿no? También entender todo este fenómeno, ¿no? Así es. Bueno, le damos la bienvenida al maestro Mauricio Braverman, presidente de la Asociación Mexicana de Internet. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, ¿y tú, Javier? Sabemos que vienes sufriendo con el tránsito. Así es. Avisamos que ibas a llegar tarde y bienvenido. Gracias, me disculpo. No, por favor. Ibas a decirnos ahorita algo, Santiago. Tu pregunta de por decreto. Hay países que han tendido a hacer por decreto y han progresado, Javier. O sea, Singapur, por ejemplo, es un típico caso en donde el gobierno dijo, ahí van no sé cuántos miles de millones de dólares. Claro, porque es un asunto de remedio, como dicen, de remedio y trapito, ¿no? Así es. Ahí te va Australia. Política. Australia tiene un programa de 40,000 millones de dólares para meter una red de transporte por toda Australia, que Australia pues, es un continente completo, ¿no? Y meter fibra hasta la casa. 40,000 millones de dólares, estás hablando de 500,000 millones de pesos, ¿sí? ¿Sabes cuántos millones de pesos tiene aquí el programa más ambicioso social para llevar Internet a hogares y a la población? Nos vas a dar una cacheta. Sí. A ver cuánto. 2,000 millones de pesos. Y eso es en México. Y eso significa 170 millones de dólares. Nomás compara 40,000, 170. Entonces sí, por decreto sí se puede, pero necesitas la tarjeta, la cartera detrás de eso. Claro, pero también ahí es un asunto, Rodrigo, que uno no puede perder de vista. Es decir, a ver, yo planteo algo, ¿no? Yo me acuerdo de un candidato a la presidencia, ¿te acuerdas? Que dijo, propongo Internet para todos y que hablen inglés. Sí. Y me acuerdo lo que le dijeron, nada más perdió, que era Francisco Labastida, ¿no? Sí. Y mira lo que pasó al paso del tiempo. Sí. Pero eran computadoras, ¿no, Javier? Computadoras. No era Internet, eran computadoras. Tienes toda la razón. Computadoras e inglés, ¿no? Eran Así, las dos cosas. así fue. Y apareció Fox que se burlaba de él, ¿no? Sí, un día sí y otro también. Pero a ver, Rodrigo, este es un asunto que en donde hay razones técnicas muy evidentes. Hace rato dijiste algo que me pareció muy interesante. Es decir, también vivimos en una confrontación cotidiana, ¿no? El mejor ejemplo es el duelo de mastodontes, ¿no? Ahorita. Pero te planteo, tiene que haber conciencia social, conciencia del asunto de parte de los gobernantes. Si un gobernante, el promedio de los gobernantes últimamente ha estado entre los 40 y 50 años, ¿no? Antes era de 60, alguna cosa así. Pero si los gobernantes no son conscientes de esto, ahí te va. Si ustedes, los legisladores, no son conscientes de esto, el asunto se pone delicado, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que es interesante esta dinámica que justamente estamos comentando aquí, porque dentro del legislativo, por supuesto, hay muchas corrientes, hay muchas ideologías y, por supuesto, pues muchos asuntos que se tocan. Por supuesto, el espacio por excelencia donde se discuten estos asuntos, pues son las comisiones. Ahora, creo yo que estos temas, pues, por supuesto, generan, como ya había dicho, mucho mayor competitividad para un país, mucho mayor productividad, pero te voy a comentar algo que creo que es fundamental. En los próximos 10 a 20 años, que es un plazo bastante grande,
uno de los ejes fundamentales de crecimiento de cualquier economía, no solo la de México, va a ser de estos temas de tecnología. Sí, claro. Y haciendo mi anuncio, porque soy del Partido Verde, también desarrollo sostenido. Sí, por supuesto. Pero bueno, regresando al tema de tecnología, uno de los ejes fundamentales va a ser esto. Y por supuesto, te pongo como ejemplo Estados Unidos, que ya está implementando a través de este plan de banda ancha una agenda digital. Ya lo están haciendo en Australia, ya lo hicieron en Chile, ya lo hicieron en casi todos los países de la OCDE. Sin embargo, como ya mencionaron aquí, somos el único país que no lo tiene. Entonces, si queremos tener en este gobierno y el siguiente, e incluso viendo a muchos más años, al siguiente gobierno después de ese, independientemente del partido que sea, viendo los ejes fundamentales para un crecimiento económico y sostenido, este va a ser un tema trascendental para el crecimiento del país. Y por supuesto, a veces cuesta trabajo pues transmitir este mensaje, porque muchas veces se ve este tema como un simple asunto de computadoras. Es decir, oye, pues se me descompuso mi computadora, es mala onda, arréglame mi teléfono celular, mira que no sé cómo marcar, ¿no? Pero no solo eso, es una cuestión de comunicación de la población, es una cuestión de competitividad de la población. Y te pongo un ejemplo. Hace alrededor de 2 semanas tuve la oportunidad de que me invitaran una organización civil que se dedica a todos estos temas, ¿no? Entonces fuimos a una parte de la Ciudad de México que tiene una situación de marginación económica pues bastante fuerte, y marginación también en términos urbanos, es decir, está en uno de estos cerros, lo que tú quieras, ¿no? Pues fuimos y me llamó muchísimo la atención esto, y esto de verdad se me va a grabar para toda la vida. Platicando con la persona encargada de ahí, me dijo, la verdad es que yo te voy a contar, yo no tenía oportunidades, la verdad es que mis oportunidades era ir aquí a la calle y drogarme o pues echarme unas cuantas cervezas y pues todo el día estar ahí, ¿no? Pero a través de este programa de alfabetización digital, por supuesto que ahora tengo estas oportunidades, está atendiendo a la universidad, ya tiene una mejor oportunidad de educación y recibe un ingreso fijo a través de esta organización civil. Y lo mismo en otras organizaciones civiles a las que ha acudido sobre este tema. El Internet y el acceso a tecnologías son detonadores de mucho mayores oportunidades, y por eso algunos políticos, como el que ya mencionaste, pues lo hacen como una promesa de campaña, porque yo creo, sinceramente, que tanto, bueno, ahí ya no quiero retomar el lema de campaña, pero tanto el idioma inglés y sobre todo el acceso a estas tecnologías son fundamentales para cualquier generación, y las nuevas generaciones de ciudadanos que son mucho más participativas, son mucho más politizadas y saben muy bien quién está en el gobierno y cómo están haciendo su trabajo. Entonces, por supuesto que estas tecnologías son fundamentales. Bueno, Mauricio, te dejamos descansar, Sí. que te repusieras el viaje, etcétera. A ver, déjame plantearte algo que está como muy en la mesa. Todos tenemos derecho a Internet. En México, primero, ¿quiénes conforman la asociación? La asociación somos más de 220 empresas. ¿Y qué tipo de empresas son? Y lo bonito de la asociación de la MIPSI es que son empresas de diferentes industrias. Tenemos desde bancos hasta compañías de telecomunicaciones, compañías muy del mundo de Internet, como puede ser un Google o un Yahoo. Tenemos compañías pymes, compañías que dan servicios profesionales en Internet. O sea, tenemos desde las muy grandotas hasta las muy chiquitas, y realmente de diferentes industrias, desde una aerolínea hasta un banco, hasta unos servicios profesionales. ¿Cuánta gente tiene acceso a Internet en este país? En el estudio que publicamos hace un par de semanas, hablamos de ya casi 34.9, prácticamente 35 millones de internautas en el país, dándole contexto a la cifra, en un país donde tenemos más o menos 110 millones de habitantes, quizás será una penetración de un 33%. Si lo comparamos con algunos otros países, para darle contexto, Brasil está cerca del 40% de penetración. Y tiene 80 millones de habitantes más. Así es. Y si hablamos, por ejemplo, de un país como España, está cerca del 60% de penetración de Internet. Y si nos vamos a Estados Unidos, que puede ser quizás una referencia en el continente, cerca del 80% de penetración de Internet. ¿Qué falta para que este país crezca del 34%? ¿Qué sería un buen número? Claro que 100, pero un buen número, ¿qué serían? 70, 80. Mira, lo mismo que pone el propio gobierno federal, perdón, son 70. Son 60 millones de usuarios para el 2012, lo cual es, creo yo, una cifra muy... ¿Ese sería un buen número? ¿60 millones?
podríamos utilizar la referencia quizás de penetración de Brasil, es decir, le tiramos a llegarle un 40% de penetración, pero esto es una carrera en la cual los diversos jugadores no están parados. Es decir, simplemente están corriendo más rápido que nosotros. Sí, claro. Y si bien nosotros podemos aspirar a llegar quizás al 40, para cuando lleguemos al 40 ellos ya van a estar en el 50 o 55. Pues, ¿Por qué no corre este jugador? Pues yo creo que ahí son varias respuestas, ¿no? Evidentemente está el tema de conectividad y seguramente ya se platicó mucho de cómo hacemos llegar Internet A ver, danos ahí una opinión. Lo hemos estado platicando, Sí. pero para darle un giro más, que es un gran tema. Por ejemplo, hablamos de internautas. O sea, un dato a mí que me llamó mucho la atención del estudio es que el 60% de los internautas en el país, de esos 35 millones que hablamos, son menores a 24 años de edad. Lo cual quiere decir que los jóvenes Sí le entienden. Sí le entienden y las nuevas generaciones lo traen muy en boga. Otro dato que viene en el estudio, y obviamente es un estudio público que está en nuestra página de internet, www.mipsi.org.mx, habla de una brecha muy importante entre poblaciones urbanas y poblaciones no urbanas. Entonces, si te hablo de una penetración de un 33% en promedio, puedes asumir que en las zonas urbanas ese dato crece muchísimo y comparado contra las poblaciones urbanas la penetración puede ser menos del 5%. Entonces, ¿qué hace falta? Evidentemente el tema de conectividad es un tema. Evidentemente, si tuviéramos conectividad, pues tenemos el reto de que el que tenga acceso, que sepa utilizar, y es ahí por eso que se habla mucho el tema de alfabetización digital, y que el que ya tenga acceso realmente tenga... Y luego viene quizás el tema de lo que muchas veces se le llama el tema de la oferta, ¿no? Es decir, si yo ya tengo internet y ya sé cómo utilizarlo, pues qué tipo de servicios o qué tipo de productividad le puedo sacar al canal de Internet. Y ahí se hablan de mucho lo que se da en Internet, y el estudio lo demuestra. El primer uso de Internet es mucho en temas de comunicación y de cómo estar cercano a mis seres queridos, ¿no? Y que es un tema mucho de uso básico en comunicación, y por eso ves mucho el crecimiento de redes sociales, de mensajes a través de Internet. Por ejemplo, un dato del estudio es de que 60% de los usuarios de Internet usan redes sociales, cosa que nos llamó mucho la atención, y el 60% de esos usuarios lo utilizan diario. O sea bueno, el tema de comunicación es quizás uno de los primeros usos que se le da, pero en la asociación también nos interesan mucho los usos que llamaríamos no solo de comunicación, pero también ya ligados más al tema de productividad, ¿no? Y ahí es donde puedes hablar, por ejemplo, el tema de comercio electrónico. El tema de comercio electrónico, que le llaman el famoso B2C, o el consumidor a comprarle a un comercio. En México andamos un poquito menos de los $3,000 millones. Y también, para darle contexto, eso es más o menos como un 12% del comercio electrónico de América Latina. Brasil anda 5 veces más que nosotros. Y si bien Brasil es una economía mayor, no es una economía que es 5 veces más grande que nosotros. Sí. Quizás el tamaño que nos correspondería sería el doble de participación. Un peso justo sería llegar a 24% de participación, lo cual diría que en lugar de $3,000 millones deberíamos tener $6,000 millones de comercio electrónico. Otro tema es banca electrónica, ¿no? En México es muy común poder ir a una sucursal y literalmente ver filas y filas de gente en las sucursales con trámites que quizás algunos de ellos son sencillos. Que los puedes hacer en tu casa, eventualmente. Y de eso, exactamente. Y en el caso de banca electrónica en México hablamos quizás de 4.5 millones de usuarios de banca electrónica en México, que es otro de los usos quizás productivos. Y como estos hay varios, siguiendo la pregunta que me dices, no solo es cuestión de tener conectividad, es cuestión de tener, obviamente, gente educada con alfabetización digital, que sepa cómo utilizar la tecnología, y también que tengas una serie de servicios de tal manera en que la gente pueda tener productividad. Y además, yo creo que uno de los temas más importantes es disparar la creatividad, ¿no? Muchos de los grandes negocios que vemos en Internet, como son los famosos Googles, Facebook, Twitters del mundo, realmente eran pymes hace 5 o 6 años. El señor Soderbergh, ¿no? Zuckerberg, ahí en el caso de Facebook, ya eran pymes hace apenas unos años. O sea, es quizás una visión un poquito romántica, pero a nosotros nos gustaría ver a una persona, a un mexicano, ya sea en una área urbana o suburbana, que tenga acceso a una computadora con buena conectividad, con banda realmente ancha, y que pueda, primero que nada, tener acceso a una educación digital casi de la misma calidad, ojalá de la misma calidad que alguien que está en una ciudad urbana, como puede ser la capital del país, que pudiera educarse y que realmente tener un poquito, así como tienen los americanos, el sueño americano, que es que cualquier persona donde esté tenga realmente el potencial, la capacidad de realmente ser exitoso y sobresalir al igual que todos. A nosotros nos gustaría una visión romántica de igualdad de oportunidades, una persona que viviera en cualquier estatus, se pudiera educar en Internet y pudiera sacar el siguiente Facebook o el siguiente Google, pero que ojalá que estuviera ubicado aquí en este país. Y finalmente Internet
pues puedan decir, bueno, es que México tiene quizás un mercado de 110 millones de mexicanos, pero una de estas compañías pues bien podría empezar a vender al resto del mundo, ¿no? Lo que nos demuestra Internet es que las fronteras entre un país y el otro realmente se colapsan y el mundo se vuelve muy chiquito, ¿no? Sí. Entonces, un poquito la visión, y ojalá que haya contestado un poco lo que buscabas. No, más así era para que también te metieras con nosotros. ¿Ibas a decir algo, creo, Javi? No, me acuerdo hace algunos años en Tijuana, precisamente donde nos encontramos en una cuestión Santiago y yo, que participé en X cosa y había una reunión de lo último en tecnologías y estaba el stand de Corea del Sur y entonces pues, era de los que más llamaba la atención, no todo parecía nuevo. Y entonces le digo al coreano, le digo, oiga, enséñeme lo más nuevo que tenga. A ver, o sea, uno sabe que las tecnologías van creciendo rápidamente y entonces me dice, ¿ahorita o en 5 minutos? O sea, porque finalmente claro, eso es, ¿no? Sí. A ver, pero nos ibas a decir algo antes de que le... ¿No? Sí, no, era sobre el mismo tema, de cómo puede un avance tecnológico, en la medida en que nosotros no tengamos muy claramente hacia dónde vamos a caminar y qué políticas vamos a tener, nos vamos a quedar rezagados, porque la tecnología y la implementación productiva de dicha tecnología está avanzando a pasos agigantados. Sí, quedas ahí. Sí. Y te quedas rezagado en un momento. A ver, Santiago, los diputados y senadores están haciendo su chamba, ¿no? Sí. A lo mejor déjame hacer una crítica que a menudo yo escucho aquí, en este país se hacen las reformas posibles, no las necesarias. ¿Aquí se están haciendo las reformas posibles o las necesarias? Yo creo que están haciendo las posibles. Se está intentando hacer las necesarias y da como resultado las posibles. Bueno, digamos, es que ¿sabes qué? Te voy a decir qué impresión me da. Entiendo que en la reforma política entremos en un terreno ilimitado de discusiones. Sí. No puedo entender que en una agenda digital, y yo creo que mucha gente, que aquí entremos en diferencias. Uno supondría que más o menos se encaminan las cosas. ¿O también? No, claro. Digo, ahí te dan 2 ejemplos clarísimos. Bueno, sí. A ver, tú dijiste, ¿qué números? Ahí te va un número. 23% de penetración de banda ancha es el promedio de los países de la OCDE hoy en día. 23. Nosotros tenemos 10. En interconexiones, en usuarios nosotros tenemos 35. Los más avanzados andan pegándole a 100. Los más avanzados. Ahora, ¿cómo llegar a 23 o al promedio que sea dentro de 3 o 4 años? México. Y dentro de 3 o 4 años ese 23 va a ser tal vez 26 o 27. ¿Sí? No hay una receta mágica, o sea, no hay una caja de Pandora que saques tu varita y digas, si hacemos esto vamos a llegar a aquello. Pero yo sí te puedo asegurar que hay por lo menos 2 cosas que son enormes palancas para lograrlo. Uno es impulsar conectividad. ¿Qué quiere decir conectividad? Que lograr conexiones de Internet para usuarios, ya sea individuales o comunitarios, con la cobertura más amplia que se pueda, por todos los medios, microondas, fibra óptica, satélite, por cobre, por todo lo que se pueda, ¿sí? Si tú haces una red lo más amplio posible y con la mayor cobertura, esa red, haz de cuenta que es como si pusieras una red de carreteras en un área rural que nunca ha tenido una red de carreteras, y eso en sí mismo empieza a arrastrar progreso y a crear una sinergia, ¿sí? Y un círculo virtuoso. La conectividad tiene esa característica. Ahora, la otra, que es un medio para lograr mayor conectividad, es fomentar competencia en telecomunicaciones, ¿sí? Y tú dices, eso que se oye tan inocente ha generado un debate de 15 años en México que todavía no nos lo acabamos, ¿sí? Entonces tú dices, ok, ¿cómo fomentas competencia? Bueno, partamos del principio, ¿no? Competencia no quiere decir debilitar al dominante. Competencia quiere decir nivelar el terreno de juego para todos, para que florezcan todos, Javier. Necesitamos que florezcan todos. No que florezcan unos chiquitos a costa del grandote, sino que florezcan los chiquitos y el grandote, pero compitiendo en igualdad de circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que al grandote a veces le tienes que amarrar una mano y tapar un ojo. ¿Y qué quiere decir en términos técnicos? Hacer una regulación asimétrica.
porque de otra forma los chiquitos no tendrían posibilidades, ¿sí? Entonces, con una regulación efectiva, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a licitar espectro radioeléctrico para crear más redes, licitas fibra óptica, etcétera. Entonces, son dos palancas, no las únicas, ni mucho menos, importantísimas, ¿ves? Y que tienen muchísimo debate legislativo. Digo, mayor competencia en telecomunicaciones, tú dices, hay 200 áreas de servicio local en México a las que llega un solo operador, hoy en día. O sea, más de 10 años después de haberse abierto la competencia a larga distancia, ¿sí? Entonces, eso no es un terreno nivelado de juego. Y lograr ese objetivo no es perjudicar al operador más importante. El operador más importante ya lo demostró compitiendo contra los gorilas del mundo, como AT&T, como MCI. Que tiene patas para gallo. Que tiene patas para gallo, no solamente eso, sino que ya creó todo un negocio regional impresionante, del cual yo como mexicano me siento muy orgulloso, ¿sí? Nada más que yo quisiera que eso se diera no solamente para ese grupo, sino para varios grupos, ¿sí? Bueno, ahora revisaba la famosa discusión de la televisión de paga, ¿no? Sí. Tenemos en México como 5, 4 millones de usuarios. Nada más ese grupo, el de Telcel, Telcel tiene 19 millones de usuarios en América Latina. Sí, así es. Sí, pues es un asunto. Sí. Aquí las broncas han estado, insisto, entre los mastodontes. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo diría, si les parece que cada uno nos dé una perspectiva, no crean que juego al vaso medio lleno, porque luego eso puede ser medio engañoso. Sí. Pero a ver, ¿por dónde le entramos? Bueno, ya le entraron, ¿no? Pero ¿por dónde le seguimos entrando para que estos números que nos dijiste hace un momento, Mauricio, pues carajos, sean aspiracionales, ¿no? O sea, ¿podemos llegar a ellos en cuánto tiempo? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? Va a sonar redundante, pero creo que nos tenemos que poner de acuerdo en ponernos de acuerdo. O sea, de hecho, el esfuerzo que hicimos, y se me quedan muy grabadas las palabras del doctor Narro cuando presentamos el documento el 11 de abril, fue que en un país donde ha habido de acuerdos, le daba mucho gusto que hubiéramos diferentes personas representando diferentes compañías de diferentes colores, sabores y origen, poniéndonos de acuerdo en que esto debe ser prioritario. ¿Y por qué digo que lo prioritario es ponernos de acuerdo? Porque si nos sentamos en la mesa y decimos cuál va a ser nuestra meta en 5 años y le ponemos un numerito a la casa y decimos y la firmamos todos los que ojalá podamos apoyar y por cierto invitamos a todo mundo que adicionalmente se sume. Ponemos esa meta. A esa meta le ponemos responsables y presupuesto. Y tenemos un mecanismo de medición de cómo nos vamos acercando a la meta, como se hace en cualquier, quizás a veces compañía o gobierno, cuando se pone meta, se gerencia. Lo que no se mide y lo que no se pone de objetivos no avanza. Entonces, para mí el principal tema concreto es establecer una estructura de coordinación, de medición, que tenga recursos, que tenga metas de corto, mediano y largo plazo, y que existan los mecanismos para darle seguimiento y asegurarnos de que vayamos cumpliendo las metas. Lo que no se mide, no se alcanza. A ver, ¿cómo la ves? Yo a lo que dice Mauricio añadiría adoptar un modelo de gobernanza eficaz que ha probado ser eficaz en otros países. ¿Qué quiero decir con eso? Que a nivel de Ejecutivo Federal haya un liderazgo claro en la instrumentación, en el diseño detallado de la estrategia, porque lo que nosotros propusimos es una estrategia de muy alto nivel. Es un buen inicio, pero eso es todo, un buen inicio. Hay que detallarla, hay que crear las líneas de acción específicas, los programas de trabajo, hay que asignar presupuesto, negociarlo acá con los señores y, en fin, con todo el legislativo. Y eso requiere de un liderazgo muy claro y muy fuerte. Entonces, una de las propuestas que estamos haciendo y como no da tiempo para comentarte todo esto, te lo vamos a dejar para otra entrevista tal vez, es que el presidente designe a un líder claro de llevar a cabo y de instrumentar la agenda digital nacional y que trabaje en conjunto, porque es muy importante, con los gobiernos estatales. No hemos tocado para nada en esta conversación los avances que ha habido a nivel estatal. ¿Sí? Hay estados como Jalisco, Sonora, Nuevo León, entre muchos, con avances muy importantes, y hay otros rezagadísimos, ¿ves? Es una agenda digital. ¿Cuáles están rezagados? Uno imagina, ¿no? Chiapas, Oaxaca. Sí, Chiapas, Oaxaca. Guerrero. Sí, los digo. Sí, es previsible. Siempre. Como rezagados, si tú dices,
Las 3 ciudades principales de este país, Javier, tienen penetraciones de Internet de país desarrollado. Los estados más rezagados tienen penetraciones entre 2 y 4%. Sí. Y hay población rural en donde la penetración es 0. Es cero. ¿Sí? Entonces, ese modelo de gobernanza es una de las sugerencias que estamos haciendo muy respetuosamente al Poder Ejecutivo para que defina un liderazgo claro y esperamos que así se haga, ¿sí? ¿Cómo la ves, diputado Rodrigo? Pues mira, yo en ese punto coincido absolutamente. Creo que el Ejecutivo se ha visto ya a lo largo de 15 años, 20 años, los diferentes sexenios que hemos pasado, pues ha habido un rezago absoluto en este tema de tecnologías y sobre todo en este tema de adopción de tecnologías de la información y comunicación y sobre todo también en el tema de regulación de las telecomunicaciones. Como ya mencionamos aquí, pues por supuesto, mientras no exista una cancha pareja para todos los jugadores, no vamos a poder aterrizar una agenda digital y por supuesto no vamos a poder aterrizar mucho mayores oportunidades por la población, porque eso es lo que significa. Aquí podemos debatir muchísimo de las cifras, podemos debatir muchísimo de las acciones del legislativo, del ejecutivo y de, pues por supuesto, de los organismos empresariales, pero por supuesto aquí y claro, son acciones que compiten o más bien que afectan a la población en general. Entonces, en la medida en que un migrante o un familiar de un migrante pueda hacer una llamada a su familiar en Estados Unidos de una forma barata, pues por supuesto es una mayor oportunidad y le brinda mucho mayor certeza y mucho mayor felicidad a ese familiar. Y eso te lo digo por experiencia, por la gente que he estado escuchando a lo largo de todo este tiempo en el legislativo sobre estos temas. Entonces, al final es el factor humano. ¿Quién se va a beneficiar sobre todas las cosas? Pues por supuesto el usuario y el usuario de los servicios de telecomunicaciones. Finalmente, Javier. Hace falta lo que le hace falta al país, una buena dosis de voluntad para hacer las cosas. Es importante que el Ejecutivo Federal ahora no cierre la cortina de las acciones. Estamos a año y medio o quizás un poco más para que termine el sexenio, pero que no considere que a esas alturas ya no pueden realizarse acciones de tal envergadura. Uy, Javier, senador. Entonces, ese es el asunto. Ojalá. Porque hay temas del legislativo como agenda digital, agencia espacial. Sí, es el otro. Que aún no salen porque creo que han estado demasiado entrampados en las secretarías viendo el tema de la lucha entre mastodontes o el tema de Mexicana, que son también y que quitan mucho tiempo a quienes toman las decisiones. Esa es la primera, la dosis de voluntad política. Y la segunda, es importante comenzar y cerrar con acciones concretas. Yo asistí a la conexión número 3000 de la de una escuela secundaria en Tomatlán, Jalisco, de una acción de la agenda digital del gobierno del estado de Jalisco. Ahorita van como 6,000 escuelas enlazadas. Con ese solo hecho, con esa sola acción, si nosotros lográramos convencer al Ejecutivo de que es importante generar ese tipo de acciones, no importa que sea un año de que concluya el gobierno, nuestro país avanzará mucho más de que si esperamos a que llegue el próximo presidente y el próximo sexenio para poder iniciarla. Sí. Ya no hay tiempo que esperar. Eso es lo que yo y creo que todos los que estamos aquí estamos pensando. Y eso es lo que estamos pidiendo, que haya esa dosis de voluntad política y esa decisión para al menos no dejarnos rezagados en un momento final de un sexenio que termine. Bueno, ¿cuándo tendremos que volver a hablar de este tema? Necesitamos volverlo a hablar mañana, así es, como decía el coreano, en 5 minutos. En 5 minutos, así ahorita o en 5 minutos. No, necesitamos hablar incluso ¿septiembre? En cuanto empiece el próximo periodo de sesiones, que es cuando se tienen que discutir los próximos presupuestos. Están todos los que deben estar en términos de la industria. Aquí hay dos prominentes, destacados personajes de esa industria, pero ¿están todos los que deben de estar en la discusión? Están los más representativos. Por supuesto, siempre va a faltar siempre va a faltar, pero por supuesto los más representativos.
Bueno, senador, pues será cosa de vernos en septiembre, mediados de septiembre. Sí. Ya haremos el programa que tenemos pendiente. Sí, muy bien. Sale. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias, diputado. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. A ti, Muchas Javier. gracias. Gracias que estuvieron con nosotros. Gracias. A usted que estuvo esta noche con nosotros. Asunto para pensar, meditar y seguirlo, la agenda digital. Gracias en nombre de todos. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós.